Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que ya están dentro de la plataforma de Zoom de INDECAP, así como todos los que se empiezan a sumar a través de las redes sociales. Estamos aquí para esta plática introductoria que respecto del curso que va a estar impartiendo aquí en INDECAP la maestra Laura Cortés Serrano, jueza del Poder Judicial del Estado de México, y que estará con nosotros este próximo lunes 2 de septiembre, miércoles 4 y viernes 6 de septiembre en un curso intensivo respecto del ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas de declaración de parte y testimonial en el proceso familiar. Lo interesante de todo esto es que lo va a hacer acorde al sistema actual como al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida a mi querido Norberto. Norberto, muchísimas gracias, que fuiste quien ha dirigido y coordinado esta actividad con la maestra. Muchas gracias, Cris. Agradezco a INDECAC la oportunidad de hacer esta clase introductoria. Por supuesto, a la maestra Laura Cortés Serrano, quien a partir de mañana pues, nos va a impartir este curso muy interesante, de manera muy práctica, con todo el conocimiento que ella tiene sobre el tema, porque ella, para quienes no la conocen, es jueza en activo del Poder Judicial del Estado de México. Ha sido jueza civil, ha sido jueza mixta y hoy al día de hoy es jueza de lo familiar y conoce perfectamente pues el tema que es materia del curso que inicia el día de mañana. Bien, buenas noches, maestra Laura. Gracias, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, pero muchísimas gracias. Y pues como No, ya lo había dicho, maestra Cris, es una clase introductoria porque el curso son 3 sesiones, lunes 2 de septiembre, miércoles 4 y viernes 6. Y esta clase introductoria es para precisamente pues dar los aspectos generales, la metodología, cómo va a ser abordado el tema, porque pues es un compromiso muy grande para la maestra Laura, porque lo va a abordar desde la normatividad vigente, pero también se va a anticipar a lo que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. así es, le agradecemos mucho a la maestra este tiempo que tiene a bien compartir con el profesor de INCAC para hablar sobre esto que comentábamos del curso. Y bueno, pues mi querida maestra, sobre todo agradecer esta parte con independencia de todo el revuelo que está pasando. Tuve oportunidad de leer su publicación, la cual apoyo y confirmo rotundamente respecto de ese trabajo, respecto de ese esfuerzo que ustedes realizan dentro y fuera del Poder Judicial para poder seguir trabajando. Entonces, mucho más agradecemos que esté aquí porque todo esto abona a la capacitación con el Código Nacional. Va a ser mucho más importante esta capacitación. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, maestra, pues vamos a empezar, si le parece, para que todos los que nos siguen sepan un Sí, poquito de lo claro que que vamos sí. a estar desarrollando en este, yo le llamaría taller, si usted me lo permite, porque va a Claro. estar usted hablando precisamente de Ujú. un ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas. Vamos a trabajar con la parte sustantiva, sí, pero también con toda la parte adjetiva que considero que todo el foro jurídico es lo que requerimos. Todos sabemos lo que son las pruebas, el tipo de pruebas, pero la forma correcta de ofrecerla, pero sobre todo el desahogo de esas pruebas, ¿de qué forma va a ser abordado en este taller, maestra? Miren, es que sí, lo vamos a hacer todo desde el punto de vista más práctico que se pueda, porque precisamente las pruebas tanto de declaración de parte como testimonial son las dos pruebas que van a ser como las más visibles con el Código Nacional. En este momento ya lo son. Con el Código de Procedimientos que nosotros manejamos en la actualidad, ya son esas pruebas muy visibles. Deberíamos tomarlas en cuenta y darles como el realce que merecen. Pero con el Código Nacional, pues todavía va a ser más, porque es que con el Código Nacional todo va a ser oral. Entonces, tanto la prueba de declaración de parte, que además la prueba de declaración de parte es una prueba a la que como que casi no le hemos hecho mucho caso, ahorita vamos a tenerla que tomar en cuenta porque ya desaparece la prueba confesional. Entonces vamos a tener que ponerle más atención a la prueba de declaración de parte y tener en cuenta que esa prueba es la que realmente nos va a pues ayudar en gran medida. Y todas estas pruebas, tanto declaración de parte como testimonial, pues las dos se tramitan de manera oral. Es con lo que los abogados nos podemos lucir en las audiencias. Si lo podemos hacer muy bien en una audiencia,
además de que vamos a lograr nuestro objetivo, que es probar lo que queremos, pues además nos vamos a ver muy bien, ¿no? Entonces es muy importante que aprendan cómo manejarla. Y fíjate, Entonces, Norberto, sí, perdón, que aquí viene la parte importante y en donde tú nos vas a poder ayudar muchísimo. Desaparece la prueba confesional, una prueba que a veces era limitada, lo considero así como abogado postulante, era una abogada limitada a afirmaciones, negaciones y toda esta parte. Y considero que la declaración de parte es una prueba híbrida, ¿no? Que nos Sí, permite esa amplitud, es una prueba híbrida y que nos permite obtener muchísima mayor información. Aunado a la anterior, dice la maestra, ya va a ser una cuestión de oralidad total. Ustedes, los penalistas, nos llevan delantera en esa parte. Y lo menciono ¿por qué? Porque en materia civil, en materia familiar, casi nunca hablábamos de la objeción. Y aquí dentro de los comentarios, mi querido maestro Leobardo sí. Bautista menciona precisamente, ¿no? Los motivos de la objeción y que en esa parte sí el sistema penal nos lleva a esa delantera, Norberto. Entonces, hacer ese símil entre la materia civil y familiar ahora con el sistema penal. así es. Y lo interesante del curso que nos va a impartir la maestra Laura es que ella va de lo general a lo particular. Precisamente estos tópicos que se vislumbran, el interrogatorio en una declaración de parte, el interrogatorio para los testigos y estas técnicas, porque finalmente yo considero, y dices bien, Cris, en la oralidad en materia penal, pues nos anticipamos porque son técnicas y estrategias de litigación muy particulares que hoy en día también se aplican en el proceso oral civil, en el proceso oral familiar, en el proceso oral mercantil, todos aquellos procesos jurisdiccionales que requieren de este principio, así lo llaman en los códigos de oralidad, lo requieren. Y la maestra Laura nos va a llevar de la mano en 3 sesiones porque ella pues nos va a brindar esas generalidades de la prueba en el proceso oral familiar, que es lo que va a enfocarse en cuanto al Código de Procedimientos Civiles todavía vigente en el Estado de México, pero también lo va a poder contemplar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque si bien estamos hablando de dos normatividades diferentes, considero que la esencia es la misma. Yo considero que la declaración de parte, igual en los códigos procesales todavía en algunas entidades federativas, pues lo consideran con esas generalidades. Y habrá una sesión, considero que la maestra Laura, pues ahí lo va a aclarar en este momento, una sesión para la declaración de parte, una sesión para la testimonial, en donde hablará de aspectos generales, aspectos particulares, pero también de esas recomendaciones que ella como jueza, pues al dirigir las audiencias, pues considera importante que quienes participen en este curso las consideren. Sí, mira, vamos a hablar, no nada más de, o sea, todo lo que dices lo vamos a tratar, por supuesto, pero para que no tengamos duda cómo va a estar el taller. Mira, vamos a ver cómo la vamos a ofrecer, cómo la vamos a desahogar, por supuesto, porque de eso se trata. Pero no es nada más ofrecer y desahogar, es que tienes que tener ya una preparación de tu juicio desde un principio. Tienes que saber desde un principio cómo vas a plantear tu demanda, cómo vas a ofrecer tus pruebas, cómo vas a narrar tus hechos para poder ofrecer tus pruebas, cómo vamos ahora sí a ofrecerlas, a desahogarlas, a cómo vamos a plantear las preguntas, los interrogatorios, todo lo que tengamos que hacer. Y también vamos a ver en su caso si tenemos que recurrir, cómo vamos a recurrir. O sea, todo lo vamos a ver completo, pues, para que me explique. Porque estas pruebas son tan buenas, nos ofrecen tantos beneficios que no nada más nos podemos limitar a saber cómo preguntar y desahogarlas, ¿sí? Sino que incluso tenemos que saber cómo le vamos a hacer en su caso para recurrir una sentencia definitiva si esto no nos va a ser favorable. Hablando del Código Nacional, porque ahorita con el código que manejamos actualmente, bueno, las reglas son un poquito diferentes. Pero yo sé que a todo el mundo le inquieta el Código Nacional. Entonces, para como están las reglas en el Código Nacional, también es muy importante que sepan desde el principio, desde cómo plantear la demanda hasta cómo recurrirlas, porque la mala valoración o la deficiente valoración, en fin, todo eso es algo que vamos a tratar en el taller. Y aquí entraríamos, maestra, si me lo permiten, y digo, qué bueno que está Norberto, porque él puede ver ese símil de la materia penal, que ahorita usted dice, vamos a verlo desde el principio, desde la demanda, nuestra teoría del caso.
ya dejar de pensar que la teoría del caso es una cuestión exclusiva de la materia penal. La teoría del caso es aplicable absolutamente a todas las materias, porque desde ese escrito inicial de demanda o esa contestación con la reconvención y todo, pues viene esa parte de anunciar nuestras pruebas, qué pruebas son idóneas, cuáles son las correctas, porque a veces, maestra, ahí corríjame ustedes como juzgadores, se basan mucho en nuestras pretensiones, en cómo narramos esos hechos y la relación que tienen con las pruebas, ¿no? Sí, o sea, es que por eso les digo, es que va a ser parte de un todo. Si desde un principio no tenemos claro, a ver, yo tengo que demostrar esto y esto se prueba con esta prueba. Si en este caso necesitamos la prueba testimonial o declaración de parte como pruebas idóneas para poder justificar los hechos que estamos queriendo probar, bueno, pues entonces ya debemos saber para empezar que esas son las pruebas idóneas. Y luego, ¿cómo las vamos a ofrecer? ¿De qué manera vamos a hacer para que esas pruebas realmente tengan el alcance que nosotros queremos? Entonces tenemos que ver cómo las vamos a relacionar con los hechos controvertidos y después cómo las vamos a deshogar, porque igual ya sabemos, ¿no? Que son las pruebas idóneas, que las tenemos que usar, pero tal vez no preguntamos lo correcto y de todas formas no nos sirven. Entonces vamos a aprender cómo hacer las preguntas de una manera correcta para que realmente nos ayuden a probar lo que queremos probar. Y después también vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer si en un momento determinado en la sentencia no se valoran las pruebas como nosotros deseamos. ¿Cómo le vamos a hacer incluso para recurrir y que no sea efectivo pues sí, el haber desahogado de una manera correcta la prueba? Si en la sentencia no la valoraron de manera correcta, ¿cómo hacerlo valer en una apelación? Y aquí lo interesante, quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a la maestra Laura, es que nos lleva de la mano y nos va a enseñar precisamente a hacer buenos interrogatorios, porque no es fácil, y menos quienes han transitado de los procesos escritos y incorporarse a los procesos orales, pues carecemos desafortunadamente de la técnica adecuada. Y la maestra, además de darnos la información de la normatividad procesal vigente, pues también, de acuerdo a su expertise, pues cuáles son esos tips o esas recomendaciones para precisamente evitar la objeción y que estas informaciones que se obtienen de las técnicas de interrogatorio en la declaración de parte o incluso en la testimonial, pues no sean valoradas adecuadamente. Ya lo dijo puntualmente la maestra. Hay que partir de una teoría del caso que se vislumbra de la etapa postulatoria para entonces llegar a la etapa probatoria y hablar de ofrecimiento, de admisión, preparación y del desahogo. Y por supuesto, de la valoración que ellos como juzgadores tienen que realizar una vez que concluye la actividad procesal de las partes. Sí, 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 por supuesto. O sea, todas esas cosas vamos a tenerlas muy, muy en cuenta porque, pues además es algo que necesitan, eh, pues todo nuestro auditorio que vamos a tener, yo creo que eso es precisamente lo que les llama la atención, ¿no? El cómo le van a hacer para para poderla preparar, deshogar, saber cómo preguntar, todos los aspectos que tienen que cuidar y que al final de cuentas, pues les sea efectiva. Maestra, también preguntan en cuanto a la declaración de parte, y usted lo sabe perfectamente, declaración de parte voluntaria y forzada. Vamos a establecer esas clases, diferenciarlas, las recomendaciones entre una y otra. Sí, no, por supuesto. Digo, ya hemos hablado en otras ocasiones de esta prueba, ¿no? Y por supuesto, existen dos tipos de declaración de parte voluntaria y de parte contraria. Y por supuesto, pues ya les voy a dar mis puntos de vista respecto de una y otra prueba. Tú ya los conoces, ya sabemos, pero ahorita todavía no se los vamos a adelantar. Claro. Pero ya sabes también cuál es mi postura respecto de esta prueba. Y además de todo, que sepan, que quede muy claro de qué se trata esta prueba, cómo la vamos a ofrecer a deshogar, las bondades que tiene esta prueba y que la sepamos explotar, porque en este momento, al día de hoy, la tenemos en nuestro código en materia familiar y no la sabemos explotar. Entonces vamos a aprender a sacarle provecho a esta prueba, porque de verdad tiene mucho para poderla explotar. Maestra, aquí hay una pregunta que no me gustaría dejar de lado porque será importante y Sí, será materia del taller.
Dice, ¿cuáles son los motivos para objetar las preguntas que se realizan en declaración de parte? Porque hay jueces que dicen que no cabe la objeción. Mira, yo de verdad desconozco si hay algún juez que diga que no se puede. En la actualidad, en el Código de Procedimientos, como lo manejamos en el Estado de México actualmente, tenemos en materia familiar el artículo 5.33, que es el que nos regula el desahogo de la prueba de declaración de parte. Y en ese artículo dice que si alguna pregunta no reúne los requisitos que establece el código para que la pregunta esté bien hecha, entonces podrá ser motivo de objeción. Nosotros no tenemos, o sea, ¿cómo explicarlo? La pregunta ya va calificada de manera implícita. Si tú estás ofreciendo la prueba de declaración de parte y haces en el desahogo, formulas una pregunta que está incorrecta, el juez no te puede decir nada, sino que ya va la calificación implícita. Entonces, para que la pregunta no se formule, tiene que venir una objeción y eso está regulado en el código. Y por supuesto, también está regulado en el Código Nacional. El tema de las objeciones en el Código Nacional, además, tiene más características, tiene más cosas que tenemos que poner atención. Ya lo estaremos tocando en el taller. Pero en este momento, como actualmente funciona, basta que digas objeción y esta pregunta la objeto por estas razones. Y Y eso, entonces el juez tendría que calificar la objeción y por supuesto que es algo que se puede hacer. O sea, si alguien no lo hace o si alguien, es que no, de verdad, yo no me, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar que de verdad alguien diga que no se puede, que sí se puede, así siempre ha sucedido. máxime que hay un principio que rige la oralidad civil y familiar, que es la contradicción, y al existir Claro, contradicción se puede objetar, se puede refutar, se puede recurrir. Y yo quería también una pregunta que me han formulado constantemente ahora que incursionamos en el litigio civil, familiar también, no solamente yo litigo penal, también litigo otras áreas, el razonamiento probatorio. Decía la maestra Cris, hablamos de teoría del caso como si fuera exclusivo de la materia penal. Hablamos del razonamiento probatorio como también fuera exclusivo de la materia penal, pero creo que al hablar de oralidad, al hablar de contradicción, al hablar de otros principios, también tenemos que hablar de un razonamiento probatorio que permea cualquier materia adjetiva. En ese sentido, ¿qué tan cierto es que este razonamiento probatorio abarca toda la línea de tiempo o la línea de la prueba, desde su ofrecimiento hasta su valoración, maestra Laura? pues es que exactamente eso es de lo que se va a tratar este taller, en donde vamos a aplicar todo esto. Porque, pues sí, yo sé, entiendo que la materia penal, pues en muchas ocasiones nos hace ver o creer que como nosotros tratamos las pruebas en materia civil son diferentes. Y sí, el ofrecimiento, el desahogo, la valoración son diferentes. Las reglas para interrogar son diferentes. Esto me queda bastante claro. Pero no podemos desconocer que desde el principio, desde cómo vamos a plantear una litis, ya tenemos que estar pensando en cómo vamos a desahogar estas pruebas, porque no las podemos desahogar a la mera hora y pensar que nos van a funcionar. ¿Por qué si lo pensamos en materia penal? Porque desde un principio ya estamos pensando en el delito, en los hechos, en cómo funcionó todo esto y cómo nos van a venir a decir los testigos qué pasó, lo que pasó, ¿no? Para lo cual los vamos a interrogar. Pero cuando estamos planteando algo en materia civil familiar, lo último que se nos ocurre pensar seguramente, creo yo, es en qué es lo que vamos a preguntar a los testigos o a la parte. Y digo, creo yo, porque pues evidentemente pues yo no me dedico a eso, entonces yo no sé qué piensen los abogados cuando están planteando su demanda, pero lo que yo quiero es meterles esa cosquillita, ¿no? De decir, desde que estamos planteando la demanda, tengo que ver cómo le voy a hacer para plantearla, para saber qué pruebas voy a ofrecer, cómo las voy a desahogar, qué impacto me van a tener en mi juicio, en mi resolución, y si en su caso no me la valoran de manera correcta, incluso cómo lo voy a hacer para recurrir. Maestra Cris, ¿va a preguntar algo más? No, adelante, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí,
En relación a eso, ¿cómo preguntar qué información requiero del testigo, qué información requiero de la parte? Y me llevaría a preguntarle también la psicología precisamente del testimonio, que también no es exclusivo de la materia penal y que hoy en día, pues hablar de la prueba en sus principios, en sus generalidades, hablar del razonamiento probatorio, hablar de la valoración integral, pues nos llevaría también a pensar en esta psicología testifical o llamada psicología del testimonio, que hoy pues parece que es también monopolio de la materia penal, pero que está permeando cualquier proceso y que ustedes además lo consideran para la valoración. Sí, claro, pues insisto, es que no es algo exclusivo de la manera de la materia penal. Yo sé que impacta más en materia penal. Yo sé que es a lo que una de las cosas a las que más le ponen atención cuando hablamos de situaciones penales. Y en materia civil y familiar lo descuidamos mucho. Entonces vamos a aprender cómo tratar este tipo de cosas y no descuidarlas y saber que en materia civil y familiar lo importante que es tener en cuenta todos estos aspectos. No podemos pensar que esto solamente es para materia penal, pues no, que hay muchísimas cosas en materia civil y familiar que las vamos a demostrar a través de la declaración de parte y testimonial, porque además de todo, digo, ahorita creo que estamos hablando o nos estamos declinando un poquito más al testimonio, ¿no? A la declaración de testigos, pero, o sea, declaración de parte, por favor, es donde una persona puede confesar además. Entonces, tenemos que saber todas esas técnicas, tenemos que entender cómo preguntar, cómo objetar, cómo tratar esta prueba en todos los aspectos para que realmente no sea efectiva. Estoy un poquito mal de la garganta, para que no sea efectiva y que podamos, eh, pues realmente demostrar lo que nosotros queremos. Tenemos que saber explotar estas dos pruebas. Además de que con el Código Nacional, como estamos hablando de que todo va a ser oral, pues es con lo que nos vamos a poder lucir como abogados, ¿no? En una audiencia, ¿con qué pruebas te vas a lucir si no son con esto? Y fíjese, maestra, que qué importante lo que acaba de decir, porque precisamente de eso se trata, de nosotros como abogados postulantes, tener esa técnica, lo que requerimos esa técnica, porque podemos hablar mucho y no estar diciendo absolutamente nada. Y yo creo que todo eso es observado y valorado por ustedes como juzgadores, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que precisamente estos talleres donde nos dicen por dónde, cómo, estructúralo, la parte argumentativa, que creo que es lo que en donde tenemos mucha deficiencia en toda la parte argumentativa, es lo importante. Entonces, pues mi querida maestra, muchísimas gracias. Le escucho un poquito mal de la garganta. Solamente esto es, Sí, ando un poquito enferma. no se Sí. preocupe, esto solamente era para darles una probadita a todos para que puedan participar en este gran taller de 3 días que vamos a tener con la jueza Laura Cortés este lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 horas. Y de verdad es súper importante seguirnos capacitando. Los invitamos a que participen, puedan hacer preguntas de manera directa con la maestra, puedan interactuar de manera directa. Y pues maestra, me querido Norberto, muchísimas gracias por este tiempo que han tenido a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECA. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que empieza la maestra mañana a las 19:30. Toda la información ya la tienen ahí para que puedan inscribirse. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Gracias, gracias, que estén muy bien todos. Bye bye.